Segunda de Corintios 3:6. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando Pablo escribió este versículo, era porque había mucha hipocresía, había mucha gente religiosa. ¿Y qué es la religión? La religión es cuando se convierte en reglas y tradiciones humanas. En sí, la religión que te une a Cristo no es mala, pero cuando se convierte en reglas y tradiciones humanas y no está presente el Espíritu de Dios, eso mata, porque produce hipocresía, condenan y esclavizan. Pero cuando uno vive en Cristo y vive en el Espíritu Santo, hay libertad. Por eso dice en 2 de Corintios 3:17, donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La religión, en latín, religare, significa atar otra vez. ¿Y qué es atar? Es atar a normas de hombres y tradiciones que se convierten en un yugo de esclavitud, que agrada al enemigo de nuestras almas, porque nos roba la libertad que Cristo nos dio. Por eso muchos hombres de Dios nos advierten, nos dicen, cuidado con la religión sin el Espíritu. ¿Y qué es la religión sin el Espíritu? Es una religión muerta. La verdadera vida está en Cristo y en la guía del Espíritu Santo, y no en sistemas humanos. Cuando Pablo escribe, la letra mata, mas el Espíritu vivifica, no está diciendo que la palabra de Dios en sí misma sea mala. Lo que mata es la letra usada sin vida del Espíritu Santo, es decir, la religión sin espíritu. ¿Y qué es la religión sin espíritu? Son normas, reglas, ritos, tradiciones que se aplican de forma fría y obligatoria a los creyentes de la congregación, condenando, pero sin amor ni la dirección del Espíritu Santo. Eso mata, porque produce hipocresía como los fariseos, culpa, condenación, sin verdad ni libertad, apariencia de piedad, pero sin poder. El Espíritu Santo da vida porque nos enseña el verdadero sentido de la palabra, nos guía a Cristo, nos libera de la esclavitud de la religiosidad. Por eso decimos que la letra religiosa mata. Cuando alguien que estudia o enseña la Biblia como un libro de reglas, sin la guía del Espíritu Santo. Cuando alguien usa la palabra de Dios para su propio beneficio, dinero, poder, para manipular, buscando fama o dominio sobre personas, estas están usando mal la palabra del Señor. Por eso decimos que es letra muerta, porque tuercen las escrituras como hicieron los fariseos. Por eso Jesús dice en Mateo 23:4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas. Jesucristo no se equivocó, y eso es lo que está pasando en este tiempo. Predican por interés. En Filipenses 1:16 nos advierte Pablo: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Convierten la Biblia en un instrumento de esclavitud. Lo usan para controlar y manipular a las personas, en vez de enseñar que la palabra de Dios da vida. Porque la Biblia es espíritu y vida, paz y amor. La palabra de Cristo es libertad y no esclavitud.
no es religión. El Espíritu Santo es vida. La religión sin el Espíritu mata la fe genuina, mata la libertad, mata el gozo y hasta mata el deseo de buscar a Dios. Porque la gente se decepciona al ver el mal testimonio de los líderes o pastores. En cambio, cuando la palabra es guiada por el Espíritu Santo, trae vida, trae libertad, trae amor, trae transformación real del alma. La Biblia no se enseña por contienda. La Biblia no se hizo para manipular a las personas, ni mucho menos para enriquecerse, ni atar a nadie con la palabra. Dios inspiró a hombres para que escribieran la Biblia para guiar a Cristo y llevarnos a la libertad del Espíritu Santo. Religión sin el Espíritu es usar la palabra y la obra de Dios como negocio o como presión a la avaricia. La Biblia nos advierte en 1 de Timoteo 6:5, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuentes de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El Señor no se equivocaba. Todo fue escrito para estos tiempos. Dios no pide a la gente cifras obligatorias ni cotas para ser bendecidos. Jesús dijo en Mateo 10:8, da de gracia lo que recibiste. En Miqueas 3:11 dice, sus jefes juzgan por cohechos, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. El verdadero dar no es obligatorio, no es forzado. En 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué ocurre cuando la religión es manipulada por dinero? Se convierte en carga en vez de bendición. Aleja a las almas en vez de acercarlas a Cristo. Provoca dolor en las familias porque ponen al hombre a escoger entre obedecer al pastor y llevar las primicias o alimentar a sus hijos.